Una de las cosas más maravillosas de hacerse cristiano es que cuando uno viene a Jesús y de corazón pone su fe en Él por la gracia de Dios, obtiene por primera vez verdadero descanso para su alma. ¿Se ha puesto a pensar cuánto el ser humano pasa anhelando vacaciones? Y es porque permanentemente, desde que nacemos y empezamos a ir al colegio, el ser humano pasa cansado, pasa estresado, pasa cargado primero con las tareas escolares, luego con los quehaceres de la adolescencia, el casarse, el obtener un trabajo, un empleo. Incluso a veces los cristianos en el ministerio se llegan a agotar. Vivimos cansados en los empleos, vivimos cansados de deudas, vivimos luchando por tratar de ganar el éxito en esta vida. Pero Jesús nos hace una invitación. Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice el Señor que el verdadero descanso está en Él. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Se ha fijado usted que después de una época de vacaciones, por ejemplo ahorita, acaba de pasar la época de Navidad, algunas personas regresan de las vacaciones hasta más cansados que antes? Como que la vacación no necesariamente significa que realmente vamos a descansar. Muchas veces por andar paseando, y que la fiesta, y que el pavo, y que la cena, y que los regalos, terminamos hasta más estresados, el tráfico se pone terrible, más cargados y más cansados que antes. Y eso es porque la verdadera vacación del alma, el verdadero descanso, se encuentra solamente en Cristo. Es maravilloso cómo cuando venimos a Jesús, ahí de verdad nuestra alma reposa, porque en Jesús usted y yo recibimos una aceptación y un amor incondicional. En Jesús recibimos el perdón completo de Dios a nuestra vida y el abrazo del Padre. Y por primera vez nos damos cuenta que no es necesario obrar para ganarnos el favor y la aceptación de Dios. En Jesús lo tenemos todo. En Jesús somos aceptos delante del Padre. En Jesús somos hechos hijos de Dios, y como hijos el Padre se encarga de todas nuestras necesidades. Esto no quiere decir que no vamos a trabajar, que no nos vamos a esforzar por crecer en santidad, por hacer buenas obras, por agradar al Señor, sino que todo esto lo pone el Señor en nosotros. Dice la Biblia que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si la salvación fuera un 90% Dios y un 10% del ser humano, ahí no fuera por gracia, ya tuviera que ser un poquito de obra, y ahí ya fuera un poquito de gloria para mí y un poquito o mucho gloria para el Señor. Pero lo cierto es que toda la salvación, el 100% de la salvación, es totalmente por gracia de principio a fin. Quiere decir que aún las buenas obras, aún mi esfuerzo en el trabajo, aún la provisión que viene a mi vida, todo es puesto por el Señor y para gloria de su santo nombre. El verdadero descanso se encuentra en Jesús. Esto se ve de manera maravillosa tipificado en Levítico 25. Ahí había un año que se llamaba el año del jubileo. Cada 7 años se le daba reposo a la tierra. Y esto era maravilloso porque al final la tierra descansaba de las cosechas y terminaba siendo más productiva que antes. Y en ese 7º año que no se sembraba, no se cosechaba, no se vendimiaba la tierra se recuperaba, pero era tan fiel el Señor que en el 6º año había provisto más. Y luego la tierra seguía produciendo en el 7º año para mantenerlo. Y en el 8º año era superior la producción porque la tierra había reposado. Así que cada 7 años un reposo de la tierra. Eso nos habla de Cristo. Cristo es nuestro reposo. Pero donde más claramente se ve tipificado el Señor o las bendiciones que le vienen al cristiano es en el año del jubileo. Eso era en el año número 50. Es decir, habían 7 veces 7 años. Ahí sumaban 49 años. Al llegar al año 50 se hacía el día del jubileo. ¿Cómo se celebraba el día del jubileo? Usted tenía primero el sacrificio de la expiación. Acuérdese, la fiesta más grande del pueblo judío es el día de la expiación o el Yom Kippur. El día que el chivo expiatorio se llevaba las culpas del pueblo de Dios fuera del campamento y el otro moría y derramaba su sangre por los pecados de todo el pueblo. El único día que el sumo sacerdote entraba detrás del velo y llegaba al lugar santísimo, ofreciendo sacrificios por él y por el pueblo de Dios. Después del día de la expiación, en ese año número 50,
se tocaba una trompeta, se hacía santa convocación y ahí se declaraba que todo ese año iba a ser año de jubileo. La tierra volvía a sus dueños originales. Todo el que había perdido tierras en ese año le eran devueltas. Se declaraba año de reposo para la tierra. El Señor proveía para las necesidades libremente, sin necesidad de trabajar. Todo el que había caído en pobreza y se había vendido a sí mismo y estaba como esclavo, ese año los esclavos eran puestos en total libertad. Las propiedades, las casas volvían a sus dueños originales. Las familias eran restituidas y restablecidas en todo lo que habían perdido. Y realmente se llama año del jubileo porque tiene mucho que ver con gozo, con júbilo, con alegría. Después del sacrificio de expiación venía el jubileo, la alegría, el gozo, libertad para los cautivos, bendición material y económica, provisión gratuita y reposo de las obras. Recuperar todo lo que habíamos perdido en esos 49 años anteriores. Todo esto y más se tiene por medio de Cristo. ¿Sabían, hermanos, que Cristo es nuestro jubileo más grande? En Cristo usted y yo tenemos primero la expiación. Él se lleva nuestras culpas y borra nuestros pecados. Y después tenemos todas las bendiciones maravillosas que Él nos da a los hijos de Dios. Él nos devuelve lo que habíamos perdido. En Cristo recibimos libertad de cadenas de esclavitud. ¿Cuántos de nosotros al venir a Jesús comenzamos a obtener victoria en adicciones y en áreas de la vida que no habíamos podido tener victoria? Fuimos liberados de cadenas de cigarrillo, de drogadicción, de alcoholismo, de pornografía, de adulterio, de fornicación, problemas de mal carácter. Empezamos a ser transformados, salimos de esa prisión de pecado que nos ataba. Cristo, nuestra expiación y nuestro jubileo. El Señor Jesucristo también bendice materialmente. Reposamos y el Señor comienza a proveer. Él promete en su palabra que Él suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dejamos también de cansarnos queriendo ganar el favor de Dios con buenas obras. Reposamos en Él y Él comienza a obrar en nosotros y a través de nosotros por el Espíritu Santo. Reposamos también de las obras. Y muchos de nosotros hasta habíamos perdido cosas materiales o estábamos endeudados y hasta en eso tiene cuidado el Señor y nos restituye lo que perdimos o restaura nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra reputación delante de la sociedad. En Cristo usted y yo tenemos ese jubileo precioso, esas bendiciones. Dice la Biblia, no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, Él sana. Mire, Cristo es nuestra sanidad divina. Él sana todas tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces te protege el Señor y te da sabiduría? Él te corona de favores y misericordias y sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Peticiones que tú le has hecho al Señor, respondidas por el amor que Dios te tiene y por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cristo nuestra expiación, Cristo nuestro jubileo. Y una cosa más, Cristo es ese pariente cercano que nos rescata y nos redime. Ahí se ve en Levítico 25 también que cuando alguien había empobrecido, tenía que venir un pariente cercano a rescatar la propiedad de esa persona, que no perdiera su casa, que no perdiera su terreno, o que no se vendiera a sí mismo como esclavo o a sus hijos, a sus parientes. Era una cosa terrible caer en una mala situación, pero era maravilloso tener a un pariente cercano que tuviera 3 características. Lo primero, que fuera tu pariente cercano. Lo segundo, que tuviera los recursos, es decir, que fuera adinerado, que fuera capaz de rescatarte. Y lo tercero, que tuviera la voluntad, que te amara lo suficiente como para quererlo hacer. Si usted caía en una mala situación y no tenía un pariente cercano que lo rescatara, o ese pariente no tenía los recursos para rescatarlo, usted perdía la propiedad, por lo menos hasta el año del jubileo. Si usted tenía un pariente con recursos, pero él no quería hacerse cargo, se consideraba deshonroso, pero legalmente él se podía negar. Pero en Cristo ustedes y yo tenemos ese pariente cercano. Él se llama a sí mismo nuestro hermano. Mire qué precioso. Dios, siendo Dios, tomó forma de hombre para hacerse nuestro pariente. Él participó de la sangre y de la carne. Se hizo pariente de los seres humanos. Ahí también Él tiene todos los recursos del cielo y de la tierra. Dice la Biblia que vino lleno de gracia y de verdad. La gracia se derramó sobre Él.
Él es el dueño del oro y la plata. Así que cumple todos los requisitos y además nos amó de tal manera el Padre que envió a su Hijo unigénito. Y nada nos puede separar del amor de Dios. Él puede rescatarte y Él quiere hacerlo también. Cristo, nuestra expiación. Cristo, nuestro reposo. Cristo, nuestro jubileo y nuestro pariente cercano que nos rescató.